Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenos días. Muy buenos días, Mari. Hoy día nosotros tenemos que ver el tema del capital, ¿no? Ya el sábado recuperamos la clase de la trabajo. ¿Ah? Muy buenos días, Antonio, Jonathan, Dharma también, Daniel, Darwin. A ver, vamos a iniciar, ¿ya? También está. Ahora, ¿qué tal se me escucha, Fabián? Jean Paul, muy buen día, Larisa, Fabián, Ariana. ¿Estamos mejor? Ahí está Maricielo. Darwin, mejor. Chévere, Darwin. Bacán. Britney, ¿no? Está también Camila. A ver, entonces vamos a comenzar. Chévere, muchachos. Estaba leyendo sobre el monstruo de Armendáriz y parece que ha dado un giro a la investigación, ¿ah? Hasta donde yo sabía de las tesis que había leído sobre el monstruo, bueno, no era una tesis exacta del monstruo Armendáriz, sino era una tesis sobre pena de muerte. Entonces, en las tesis de pena de muerte, pues hay varias historias sobre el monstruo de Armendáriz y todas apuntan en esta dirección. Sale la señora Hidalgo de su casa y deja a su hijo Julio Hidalgo de 4 años de edad con su padre. Cuando la señora Hidalgo regresa al mercado, su niño no estaba. Entonces manda a su esposo a buscarlo y no lo encontró. Al día siguiente, por la bajada de Armendáriz, dos jóvenes universitarios encuentran en una choza a un niño muerto con los pantalones abajo. Pega un grito, vienen los vecinos, periodistas, policías a ver esa escena y en eso se aproxima un señor de mediana estatura, tez trigueña, bigotes ralos, se escabulle y al ver la escena pega un grito desgarrador y comienza a llorar. Todo el mundo entendió que era el padre. Al día siguiente, los periódicos limeños, en primera plana aparece, ¿no? Pena de muerte a este asesino y violador de niños, el peor crimen cometido en Lima en estos últimos años. La población limeña estaba indignada, quería asesinarlo, quería lincharlo. Entonces salió un testigo, Ulderico Salazar, ¿no? Ulderico Salazar, y dice, yo lo he visto, me compró 20 centavos de turrón para el niño Julito. Entonces comenzaron a buscar y dieron con Jorge Villanueva Torres. Ese era su nombre, Jorge Villanueva Torres. Más conocido en el mundo de Lampa como el Negro Torpedo, ¿no? De niño había sido pájaro frutero, lo que es hoy en día piraña, lo conocemos, ¿no? De adulto, ladrón de poca monta. Fue detenido y llevado a la fuerza al Panóptico, presidio de Lima. Y hoy en día está el Centro Cívico y el Hotel Sheraton. Ahí, ante tanta presión, se puso a llorar. Él dijo, yo he sido un hombre malo, le he hecho mucho daño a la gente, pero este crimen no es mío. Tomó su defensa un joven abogado sanmarquino. A los 2 meses logró demostrar que el niño no había sido abusado sexualmente. Pero a pesar de eso, nunca le quitaron el rótulo de violador. A pesar de que Ulderico Salazar, el turronero, cambió de su versión más de 20 veces, lo condenaron a la pena de muerte. Un día antes de la ejecución, Jorge Villanueva Torres estaba viendo el patio del penal tranquilamente, a través de la ventana de su celda. Entra su abogado y le dice, voy a luchar hasta el final. Jorge Villanueva dice, ya no te preocupes, ya estoy resignado. Pero te voy a pedir un favor.
Cuando mi hijo tenga uso de razón, dile que no se avergüence en nada de su padre, que su padre no ha matado a nadie. Se fue a dormir. Muy temprano, le dan su desayuno, una taza de café con 2 panes con mantequilla. Después entra el cura para la confesión. Cuando el cura sale, le preguntan, ¿confesó? El cura dice, lo único que sé es que la verdad se sabe al final. Y este señor, ante la presencia de Dios, no ha confesado ningún asesinato. A las 5:30 de la mañana ya estaba en el paredón del penal, donde estaban los ex miembros de la Guardia Republicana para fusilarlo, el juez y testigos. Jorge Villanueva dice, le perdono a todos ustedes por lo que van a hacer porque ustedes solo están cumpliendo órdenes. Pero a ti, juez, no te perdono porque tú sabiendo que soy inocente me estás condenando a la pena de muerte. Lo fusilaron. Inmediatamente la población limeña comenzó a preguntarse, ¿y si no era él? ¿Y si no era él? Hoy en día se sabe que él no fue. Él no lo mató. Hubo un error. Había tanta presión que buscaron un culpable. Al culpable fue Jorge Villanueva. Así lo pusieron. Mataron a un inocente. Y hasta ahorita el Estado peruano no ha indemnizado a la familia de esta persona. Pero esta semana me acabo de enterar, ¿no?, de algo nuevo. Resulta que cuando mataron a Jorge Villanueva Torres, a los días cayó preso un delincuente en el mismo penal, en el panóptico. Y este preso no pudo soportar que hayan matado a alguien por un delito que él cometió. Y él, entre los miembros del penal, confesó que él había asesinado a este menor. Esa es una información nueva que ha aparecido. Y entonces eso le da un nuevo giro a la investigación. ¿Por qué lo mató? ¿Cómo llegó el niño a ese lugar? ¿Qué pasó? Entonces voy a seguir investigando a ver qué pasó, porque de verdad está mejor que película. Y al parecer va a salir una serie o una obra de teatro, una película donde van a tratar sobre este caso. Este año, este año, Jorge Villanueva Torres debió cumplir 100 años. Él nace en el año 1922, ¿no? Y lo fusilaron el 12 de diciembre de 1957. En teatro va a ser, ¿no? El 12 de diciembre del 57 a las 5:30 de la mañana. A esa hora lo fusilan, ¿no? A esa hora muere. ¿Qué edad tenía? Saquemos cuenta. Si nace en 1922 y lo fusilan en 1957, tenía 35 años de edad, ¿no? Si les gusta, ustedes pueden entrar a internet y poner el nombre Jorge Villanueva Torres y van a ver su foto, ¿no? Ah, mira, bacán, Jonathan. Monstruo de Armendáriz. Polémica sentencia de muerte de 50 años llega al teatro hasta el 5 de junio. Ah, interesante, ¿ah? A ver, será para ir a verla, pues, ¿no? 35 años joven, bueno, ¿no? Joven. Entonces, pues, voy a hacerme tiempo para ir a ver hasta el 5 de junio, o sea, todo este mes, mayo, junio, sí, sí, voy a ir a verla. Voy a ir a verla. A ver, bueno, vamos a comenzar. A ver, hoy tenemos que ver el capital. Entonces, este capital
se va a representar con la letra K. Donde veamos capital, automáticamente vamos a poner K. Pero ese capital lo vamos a entender en términos económicos. Entonces, cuando vemos en términos económicos, automáticamente lo asociamos como un bien. Y la definición nos dice, ¿no? Es un bien usado por la empresa. La empresa obviamente es una unidad de producción, ¿verdad? Y esa unidad de producción, ¿cuál es su finalidad? Es la de crear nuevos bienes y o servicios. Pero vamos a observar pues esto con lupa, ¿no? Porque a veces pasan muchas cosas desapercibidos por el estudiante, ¿no? Que no quiero que eso suceda. Pregunto, si estamos hablando de una empresa que va a crear bienes y servicios, mi pregunta es, ¿cuántos? ¿Cuántos productos tiene que crear una empresa? ¿Tiene que crear pocos o tiene que crear muchos? Y la respuesta va por este lado, ¿no? Tiene que crear muchos, no pocos. Muy bien. Entonces, profesor, si tiene que crear muchos productos, los bienes y servicios son esos, son productos. Entonces, estos bienes que va a utilizar, llámese maquinarias, ¿no? Llámese insumos. Me pregunto, ¿cómo serán esas maquinarias que utilicen estas empresas? Serán potentes, ¿verdad? Porque tienen que servir para producir una gran cantidad de bienes y servicios, una gran cantidad de productos. Y los insumos que utilicen deben tener también unas características particulares, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, eso lo hace inconfundible, pues, ¿no? Por ejemplo, hay muchos estudiantes que confunden este concepto y dicen, ¿no? Profesor, pero las familias también utilizan bienes, familias, ¿no? Por ejemplo, profe, la familia utiliza un horno, utiliza su cocina, ¿no? Utiliza harina. Entonces, profe, si estuviéramos en una empresa, pues que es un restaurante, ese restaurante también utilizaría cocinas, utilizaría hornos. Entonces, profe, eso me confundo, ¿no? Porque si me dice, pues, un horno, ¿no? Un horno, una cocina, ¿qué pongo? Si me dice una cocina es un bien de consumo o un bien de capital. Bueno, para aclararte el panorama, lo podríamos aclarar de una manera en realidad muy simple. Yo te preguntaría, ¿quién usa esa cocina? Si tú me dices que esa cocina la utiliza la empresa, diré que es un capital. Pero si me dices que esa cocina la utiliza la familia, te diré que es un bien de consumo. Otra situación. La cocina que se usa en la casa para la familia, para cocinarle pues a 7, 8, 10 personas, es una cocina menos potente. En cambio, la cocina que se utiliza pues en un restaurante es una cocina industrial. ¿Usted se imagina que utilice esta cocina de casa de 4 o 6 hornillas, relativamente pequeña, porque es relativamente pequeña, para cocinar, digamos, alimentos para 100 personas o de repente para 200 personas, en la cual usted necesitaría pues una olla pues inmensa, ¿no? ¿Usted se imagina que con ese fogoncito de la cocina sea tan poderoso para poder poner a cocinar pues un semejante hoyo? Entonces, si usted utiliza esa cocina casera para un restaurante, ¿le resultará conveniente? ¿Le resultará productivo? No, ¿verdad? No va a poder competir mucho con eso. Entonces ya ahí tiene ciertas características, pues, que lo hace ser inconfundible, ¿no?
Profesor, pero a veces hay familias que económicamente están mal y de ahí se convierten en empresas. Así es, ¿no? Se convierten en empresas, pero son empresas chiquitas, microempresas y encima son poco productivas porque utilizan sus bienes domésticos en esa empresa. Y obviamente esos bienes domésticos en esa empresa no es muy competitivo, no te arroja mucha productividad. No vas a poder competir, por ejemplo, con un restaurante. Ah, ya. Bien. Ahora, y con respecto a la harina, por ejemplo, ¿no? Con respecto a la harina. Con respecto a la harina, pues, nosotros en la familia compramos, pues, harina Blancaflor o harina por kilos, ¿no? En un restaurante o una panadería, por ejemplo, cuando compra harina, lo compra por sacos, ¿no? Y compran unas harinas especiales, ¿no? Harinas panaderas, harinas pasteleras, que son más baratas, ¿no? Ah, porque si usted comprara puros kilitos de harina blanca flor, pues obviamente no le resultaría nada competitivo. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Entonces, eso para aclarar ciertas dudas, ¿verdad? Voy a ver si hay alguna pregunta, ¿no? Así es, muchachos. Muy bien, bien. A ver, ahí está. Entonces, cuando definimos capital, dice ahí simplemente, ¿no? Bien usado en la producción de nuevos bienes y servicios, como por ejemplo maquinarias, herramientas e insumos. Entonces, acá nos dice, ¿no? Un bien. Ahí dice, si es un bien, entonces tiene que ser un objeto, una cosa, ¿no? Dice, usado, ya, pero usado ¿en qué? En la producción. Ah, entonces si es usado en la producción, significa que tiene que ser usado por una empresa, ¿no? Porque la empresa es la encargada de producir. Bien usado en la producción de nuevos bienes y servicios. Ah, ya. Entonces, si las empresas van a utilizar bienes para producir nuevos bienes, estos bienes deben tener una capacidad bastante fuerte para que las empresas lo puedan usar de apoyo y esto nos permitan poder producir grandes cosas, ¿no? Por ejemplo, usted ha visto en las panaderías el tamaño de su horno. ¿No? Ese tamaño de ese horno pues es gigantesco, ¿no? Es gigantesco, con un motor bastante fuerte que te va a permitir hornear una cantidad de panes impresionante, ¿verdad? Ah, claro, pues profesor, entendido, ¿no? Entonces acá tienes ahí diferentes ejemplos de bienes de capital, ¿no? Ah, si hablamos de una panadería, ¿cuál sería el capital? ¿No? El horno, por ejemplo, ¿no? Ahí está, el horno sería un claro ejemplo de un bien de capital, ¿no? La batidora, mira, ve, todos estos productos pues tienen características diferentes, ¿no? A lo que se utilizaría pues en una casa, ¿no? No son iguales, ¿no? Características diferentes. La mesa también, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante? Uno es importante porque incrementa la productividad. A ver, si vamos a la gráfica de función de producción, tengo acá en el eje las ordenadas a la producción, en el eje las abscisas al número de trabajadores. Entonces tengo que la función de producción va a tener esta forma. De la producción va a estar en función al trabajo. Un trabajador produce 10 sillas. Dos trabajadores
producen 100. Entonces, esto te está indicando que si tú quieres producir más, ¿qué debes de hacer? ¿Mm? Debes contratar más trabajadores, ¿verdad? Pues si contrato más trabajadores, pues entonces la consecuencia va a estar en que voy a poder producir más, ¿no? Bien. Pero, ¿qué pasará si aumentas el capital? Inyecta de capital, mejores maquinarias. Entonces, eso va a hacer que la gráfica y la función de producción se dispare, vaya solito hacia arriba. Y con un solo trabajador vas a poder producir mucho más. Ah, entiendo. Entonces, ¿qué me incrementa más la producción? ¿La incorporación de más trabajadores o la producción se incrementa más en la medida pues que aumento el capital? Y la respuesta es obvia, pues muchachos, incrementando el capital, ¿no? Entonces eso hace que toda la gráfica y la función de producción se vaya a desplazar hacia la derecha, ¿no? Ah, entiendo, ¿no? Entonces, si por ejemplo acá tienes este carpintero, ¿con cuál de los dos capital va a tener mayor productividad? Y definitivamente con la sierra eléctrica, ¿sí o no? Con la sierra eléctrica va a tener mayor productividad, es decir, va a poder producir más, ¿no? Entonces, ni hablar, pues, ¿no? Ni hablar, o sea, nosotros comenzamos a entender que el capital nos ayuda una barbaridad. ¿Te das cuenta? A ver, yo ahorita estoy teniendo una computadora. La computadora que estoy utilizando, ¿será de capital o de consumo? Esa computadora es mía. La computadora que yo tengo acá en mi poder es mía. Y yo soy familia. Entonces yo estoy como familia, yo estoy utilizando esa computadora. Entonces es un bien de consumo. Pero profesor, está bien, pues es un bien de consumo es de usted, pero en este momento usted la está utilizando en representación de Pitágoras dando una clase. Ya. Lo que ha ocurrido, obviamente, con la educación en esta época de pandemia, pues es una situación en realidad fortuita, ¿no? Nos hemos visto obligados a hacer esta situación de clases virtuales, ¿cierto? Bien, te explico. A ver, vamos a explicar. Una empresa debe reunir determinadas maquinarias potentes que le permita poder brindar su producción adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, con esto de las clases por internet, entonces la empresa debe tener un local central donde ahí estén trabajando todos los trabajadores y debe tener internet bastante potente, un internet muy potente y también hay replicadoras, me parece que le llama, ¿no? Entonces, porque si no, la red se cae, ¿no? La red se cae, ¿no? Entonces tiene que tener replicadoras para que la señal llegue nítidamente a los diferentes eh, usuarios, ¿no? Pero debido a la pandemia, pues todos los profes dictan de sus casas, ¿no? Entonces, uno, su computadora, pues, del profe no es tan potente. Dos, el internet que usa tampoco es tan potente. Y eso hace, pues, que muchas veces la clase se cuelgue. Y eso lo debe haber notado usted, ¿no? Y no solamente aquí, sino también en la época de colegio. No sé si usted en la época de colegio ha notado, pues, que se le ha caído el internet al profe y no podían hacer clase. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que está pasando acá es que se está utilizando bienes de consumo para poder producir. Y los bienes de consumo para poder producir en una empresa, pues obviamente
no son muy competitivos, no son muy productivos. Es por eso que ahí nota usted una diferencia. ¿Se dan cuenta? Ah, ya. Muy bien, acá estoy leyendo sus respuestas. Excelente, muchachos. Excelente. A ver, sigamos. Entonces, la otra importancia del capital es que ahorra esfuerzo humano. Profesor, ¿por qué dice que ahorra esfuerzo humano? Ah, digo que ahorra esfuerzo humano porque la máquina lo hace por el ser humano. Entonces, si la máquina lo hace por el ser humano, entonces eso genera desempleo, pues va a haber un efecto sustitución, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Jaimito el cartero? ¿No? En el caso de Jaimito el cartero, pues, ¿qué pasa? Sale la máquina, sale el internet, entonces ya la gente pues ya no tiene la necesidad de mandar pues unas cartas escritas, ¿no? Ya no hace eso, ya no manda unas cartas escritas, ya simplemente manda sus comentarios por internet, ¿no? Y ya está todo. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que antes trabajaban de cartero pierden su trabajo. Entonces dicen, ¿no? Cuando sale la maquinaria, cuando sale el capital, pues entonces se genera desempleo. Y es cierto, genera desempleo, pero genera desempleo de las personas que hacen el mismo trabajo que hace la máquina, ¿no? Genera desempleo de las personas que hacen el mismo trabajo que hace la máquina. Pero también es cierto que esa máquina genera más puestos de trabajo, ¿no? Genera más puestos de trabajo de aquellas personas que operan con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, ahora ha surgido la llamada minería digital, ¿no? Ahí están los mineros digitales, muchachos, ¿no? Antes ese trabajo no existía, pero ahora debido al desarrollo de la tecnología, ese trabajo ahora sí existe, ¿no? Entonces, eso implica pues que no hay que tenerle miedo al desarrollo tecnológico. La tecnología se va a desarrollar, claro. Va a generar desempleo, por supuesto que va a generar desempleo de aquellas personas que hacen lo mismo que hace la máquina. Pero así como también genera desempleo, va a generar más empleo, porque esa maquinaria va a hacer que se produzcan más puestos de trabajo, ¿no? De personas, pues, que van a poder, tener la capacidad, además, de trabajar con esa maquinaria. Ah, ya, profesor. Ahora, ¿cuáles son las formas de obtener capital? La forma de obtener capital, acá la tenemos, pues, primero, según la escuela neoclásica. Los neoclásicos tienen como máximo exponente a Alfred Marshall, ¿no? ¿No? Es ese personaje que ustedes ven ahí, ese es Alfred Marshall, ¿no? Máximo representante de la escuela neoclásica. Entonces te decía pues que una primera forma de hacer capital es a través de la acción del hombre sobre la naturaleza. Acción del hombre sobre la naturaleza. Profesor, ¿cómo es eso? ¿No? Esto es así, ¿no? El hombre coge un poco de tierra, por ejemplo, ¿ah? Lo combina con agua y saca un adobe, ¿no? Y saca un adobe. Entonces ahí hizo capital debido a la acción del hombre sobre la naturaleza. Ah, eso también se podría llamar capital de clase derivada, ¿no? Cuando dicen derivado, ¿derivado qué significa? Derivado significa una consecuencia. Derivado significa producto de, ¿no? Eso significa derivado. Producto de.
es una consecuencia de, ¿no? Y en este caso es una consecuencia de la acción del hombre sobre la naturaleza. Ahora, también es cierto que al capital también se le dice clase auxiliar. Cuando se dice que es auxiliar, significa que auxilia, o sea que ayuda, ¿no? Y las máquinas te ayudan a poder producir, ¿no? Otro dice por medio del ahorro. Cuando dicen por medio del ahorro, el ahorro significa la riqueza no consumida. Eso es el ahorro. La riqueza no consumida, o sea, aquello que vas a guardar, ¿no? Por ejemplo, una empresa avícola, ¿no? Todos los huevitos de gallina que tiene, no todos los vende. No vende todos los huevitos de gallina. Te preguntarás por qué. Una parte de esos huevitos de gallina, pues tiene que guardarlas para poder hacer más pollos. Y la última es a través del excedente de producción. ¿Qué cosa es el excedente de producción? El excedente de producción es la producción sobrante, ¿no? Para poder tener un excedente de producción, definitivamente vas a tener que producir más de lo que necesitas consumir. Si produces más de lo que necesitas consumir, ahí estás teniendo ya un excedente de producción. Ah, un pueblo que vivía pues a las orillas del mar. Su dieta era una dieta marina. Entonces ellos se metían al mar a sacar las especies marinas que necesitan consumir en el día. Pero obviamente solo podían sacar las especies marinas que necesitaban, ya que no tenían congelador. Pero en su dieta ellos también necesitan otras cosas. Y esas otras cosas lo tienen los pueblos vecinos. El día que ellos van a realizar ese intercambio, ellos aumentan su productividad. ¿Ya? Ellos aumentan su productividad. Ellos se meten al mar y van a sacar más especies marinas de la que necesitan, para de esa manera tener un excedente de producción. ¿Ok? Con ese excedente de producción, ¿ellos qué hacen? Lo intercambian por arroz, por licor, ¿no? Con los pueblos vecinos. De esa manera, ellos aseguran, ¿no? Toda la diversidad de productos que necesitan consumir. Entonces ahí encontramos pues a Marshall que justifica, que da las razones por las cuales pues se logra acumular capital, ¿no? Después de estos neoclásicos, surge ya otra doctrina conocida con el nombre de los socialistas, ¿no? Con Carlos Marx a la cabeza. Bueno, en realidad los socialistas aparecen primero. Los socialistas aparecen antes que aparecieran los neoclásicos. Los neoclásicos aparecen después. Pero estos neoclásicos, ¿cuál fue la razón por la cual aparecieron? Bueno, los neoclásicos, perdón, los socialistas aparecieron en una situación de reclamo contra el capitalismo. El capitalismo
¿Es un sistema que demuestra ser eficiente? Claro que sí. Ah, claro que sí. Pero también demuestra ser un sistema bastante salvaje, ¿no? Porque el capitalismo solamente acoge al que es competitivo, al que no es competitivo lo margina. Entonces, los que resultaban siendo marginados reclamaban, pero como todavía ellos no tenían sustento teórico, o sea, solamente eran piquetes de reclamo, pero nada más. Posteriormente comenzó a surgir pensadores, ¿no? Que le dieron sustento teórico a ese reclamo, que le dieron sustento teórico a esas críticas al sistema capitalista. Y ese sustento teórico tiene como máximo exponente a Carlos Marx, pues, ¿no? Es por eso que se dice, no, oye, pero Carlos Marx, toda su teoría critica al capitalismo. Claro, pues es que el socialismo, que recibe ese nombre por las protestas sociales, ¿no? Trataba de eso, ¿no? De criticar al sistema capitalista. Entonces, ellos en su sustento teórico, todas las críticas van al capitalismo. Entonces, ellos dicen, ¿no? ¿Cómo se forma el capital? Y dicen en su crítica, ¿no? Existe una acumulación originaria de capital, ¿no? Y dicen, en el capitalismo, el capital se ha formado de esa manera, a través del uso de la fuerza. A través del uso de la fuerza, el capital se ha concentrado en pocas manos. Ah, entiendo, profesor. Entonces, el capital se logra concentrar en pocas manos, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que pocos son los ricos y un montón son los desposeídos. Un montón van a ser los pobres. Profesor, y ya cuando se logra hacer eso, cuando se logra hacer esa diferenciación, ¿no? Entre ricos y pobres, ¿no? Donde ya el capital se concentró en pocas manos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿No? Ya los ricos ya son ricos, pues entonces, ¿qué hacen, no? Entonces, los ricos, ¿qué dicen? Ya, como ya le quitamos todo, ¿qué más le podemos quitar? Su energía. Y los socialistas dicen, ¿no? Después de darse una acumulación originaria de capital, una acumulación originaria que se da mediante el uso de la fuerza, el engaño, la violencia, se va a dar lo que es la acumulación de plusvalía, ¿no? La plusvalía no es otra cosa que el tiempo de trabajo no remunerado. A eso se llama la plusvalía. El tiempo de trabajo no remunerado. Ah, tiempo de trabajo no remunerado. Perfecto. Un tiempo de trabajo que va a ser apropiado por el capitalista por ser este el dueño de los medios de producción, ¿no? Profesor, ¿y cómo va a funcionar eso? ¿No? ¿Cómo funciona eso, profesor? Ah, eso funciona de una manera en realidad bastante simple, ¿ah? Bien, ven ustedes a ese trabajador que está ahí delgado, ¿no? Bien. Este señor está trabajando, pero en su trabajo está él entregando un valor mayor al salario que va a recibir, ¿no? O sea que el salario que le pagan es menos de lo que él da. Entonces hay un tratamiento pues desigual, ¿no?
hay un tratamiento desigual. Mira, ¿cuánto él entrega? ¿Cuánto es la energía desgastada? En este caso, la energía desgastada está ascendiendo a 300 soles. Pero él obviamente no sabe que es 300 soles lo que él entrega. Él solamente da su energía. Lo que él logra visualizar es en lo que le van a pagar, que vamos a imaginar que sea 50 soles. Entonces es eso lo que él logra ver. Nada más ve eso, pero no ve los 300 soles que da. O sea, el obrero desconoce que este empresario se está quedando con 250 soles. ¿Te das cuenta? Ese 250 soles no es otra cosa que la plusvalía. Y esa plusvalía pues le va a permitir a ese capitalista hacerse más grande. Ah, ya, profesor. Le va a permitir hacerse más grande. Y al capitalista, pues, perdón, y al obrero le va a generar que sea más pobre, ¿no? Ah, o sea que es una forma de explotación. Claro. Una camisa, por ejemplo, tiene mejor trato, pareciera, ¿no? Una camisa pareciera que tiene mejor trato. Vamos a ver. Mira, por ejemplo, acá está la camisa eh, que tiene un costo de producción, digamos, de 20 soles. Y el que vende, pues quiere ganar, ¿no? Y quiere ganar el 100%, 20 soles más. Entonces es por eso que sale un precio de 20, 40 soles. Y tú le dices, no, oiga, una rebaja. Y te dicen la clásica, ¿no? No, porque si te rebajo un sol ya no gano, te estoy dando a precio de costo. Y caramba, pues tú pagas 40 soles por esa camisa, ¿verdad? Pero eso no pasa en el trabajador, ¿no? El trabajador, según lo que veamos, está dando 300 soles de energía, que vendría a ser el equivalente a su costo de producción, pero sin embargo recibe un pago de 50 soles que sería su precio de venta, ¿no? Entonces el precio de venta es 50 soles y su costo de producción es 300. O sea que está dejando de ganar 250 soles. O sea, si él está dejando de ganar 250 soles, pues lo que involucra ahí es que está perdiendo dinero, ¿verdad? Ahí está perdiendo dinero, ¿no? Pero no se le dice nada, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Está bien o no está bien? Si en tu poder está, ¿eliminarías esta situación de la plusvalía o no la eliminarías? Es muy interesante, ¿no? ¿No? ¿Se elimina o no se elimina? Podríamos explicarlo de otra manera, ¿no? O sea, esa es la explicación que hace la escuela socialista, ¿no? Podríamos explicar eso a través de las leyes del mercado, ¿no? A través de la famosa ley de la oferta y la demanda, para que usted pueda visualizar si está bien o no está bien. ¿Está bien? ¿Te parece? ¿Vamos a hacerlo? Existe un mecanismo llamado la ley de la oferta y demanda. Esta ley de la oferta y la demanda me dice que la demanda afecta al precio en relación directa
y la oferta en relación inversa. Eso dice la ley, ¿no? Entonces, aplicando la ley, por ejemplo, digo, ¿no? Si hay mucha oferta de fresa, o sea, si hay mucha fresa, hay una abundancia de fresa en el mercado, ¿qué va a pasar con el precio de la fresa? Va a bajar, ¿verdad? Y nosotros decimos, pues, que ahí hay un mercado puro. Es ley de mercado, pues. Ahora, si le aplicamos lo mismo a la oferta de trabajo, si aumenta la oferta de trabajo, significaría que hay muchas personas que quieren realizar un trabajo determinado, ¿verdad? Y por lo tanto el precio de ese trabajo va a bajar. Entonces el salario se va a reducir. Ahí está. Entonces lo que Carlos Marx lo explica con la plusvalía, nosotros le explicaríamos pues por el lado de que hay muchas personas que hacen un determinado tipo de trabajo, ¿no? Entonces, como hay muchas personas que hacen un determinado tipo de trabajo, entonces ese salario pues tiene que bajar, ¿no? Ahora, quiero que veas esto. Para esto necesito, te voy a dar 2 minutos para que lo veas. Es necesario que lo analices. Por favor, tú mismo eres. Muy bien, chicos. A ver, acá tenemos la clasificación de dos escuelas. La escuela neoclásica con Alfred Marshall a la cabeza y la escuela socialista con Carlos Marx a la cabeza. El criterio que utiliza cada una de estas escuelas es diferente, ¿no? Los neoclásicos utilizan el criterio de la rotación. Cuando ponemos ahí este criterio de la rotación, ese criterio de la rotación no es otra cosa que el cambio, ¿ya? Es el criterio del cambio. Entonces, digo, ¿no? El capital fijo no lo voy a cambiar. ¿Por qué no lo voy a cambiar? Porque lo voy a utilizar varias veces. ¿Y por qué lo voy a utilizar varias veces? Porque este capital fijo es el capital que me va a ayudar a incorporar este capital circulante al producto final, ¿no? Por ejemplo, si tengo una panadería y tengo harina, tengo sal, ¿qué más? Agua y algunos más, unas cositas más, porque tengo que elaborar pan. Pero aparte de eso, tengo el horno, tengo la mesa, ¿qué más puedo tener? Eh, ya, esto nomás. Entonces, esto de acá me va a ayudar a que yo pueda combinar todo esto, ¿no? Y poder elaborar pan. Entonces, esto es capital. ¿Te das cuenta? Eso es capital. Este es un capital circulante.
El capital circulante se incorpora completamente al producto final. En cambio, este acá es capital fijo. El capital fijo no tiene esa particularidad de incorporarse al producto final. El capital fijo es el que me ayuda a meter todo este capital circulante al producto final. Ah, entiendo. Perfecto. El capital fijo es el que me ayuda a meter todo el capital circulante. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, una fábrica de auto, vamos a poner acá. Vamos a poner acá a una fábrica de autos. El timón, ¿qué cosa sería? En una fábrica de autos, el timón, ¿qué sería? ¿Un capital fijo o un capital circulante? ¿Qué respondería? Ah, ah, fijo, ya, ahí veo una respuesta ya. ¿Alguien más? Circulante, ya veo dos respuestas. Circulante, tres, cuatro. Claro, la respuesta es circulante. Esa es la respuesta. ¿Y por qué la respuesta va a ser circulante? Porque ese timón lo voy a incorporar en el auto, ¿no? Y al incorporarse en el auto, pues obviamente se está incorporando completamente al producto final. Por eso que ese circulante viene a ser un capital circulante. Ah, entendí. ¿Está bien o no? Bien. Continuemos entonces. Entonces, por eso que acá usted ve que el circulante que viene a ser aquel capital que se incorpora completamente al producto final, todo esto, ¿ya? Entonces, todo esto se va a incorporar completamente al producto final. En cambio, el capital fijo es aquel capital que me va a durar varias veces, ¿no? Ya que es el capital que me ayuda a incorporar el capital circulante al producto final. Ah. Ahora, según los socialistas, el criterio de los socialistas es que hay un capital destinado a la creación de valor. Y el que va a crear valor es este, el variable. Es un capital destinado a la creación de valor. Ahí está. Y ese capital variable es el salario, pues. ¿Por qué es el salario? Porque con el salario se compra fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo no es otra cosa que la energía que va a permitir crear valor. ¿Ya? La energía es el que crea valor. Ah, entiendo, profesor. Entendido. ¿Y el capital constante? No. El capital constante es aquel dinero que se destina a la compra de los medios de producción. O sea, esto de acá no va a crear valor, solo lo va a transferir. Algunos lo van a transferir por partes y otros lo van a transferir totalmente. Bien.
Acá tienen un capital fijo. El capital fijo, recuerden que es un capital usado en varios procesos productivos. Es aquel capital que me va a ayudar a incorporar el capital circulante al producto final. Este capital fijo, que es la maquinaria, ¿no? Eh, con el uso, con el tiempo, con el uso en el tiempo se deprecia. Profesor, ¿qué significa la depreciación? La depreciación significa la pérdida de valor. Y las cosas pierden valor por diferentes razones. Las cosas pierden valor por el avance de su tecnología o también pierden valor por el tiempo. ¿Está bien? El circulante es el que se incorpora completamente al producto final. Y obviamente, como se incorpora completamente al producto final, en la empresa solo te va a durar una vez. Ah, en la empresa solo me va a durar una vez. Por eso el nombre de capital circulante. Es aquel capital que se va a incorporar completamente al producto final. Ah, el capital constante. El capital constante es un capital que no crea valor, solo lo transfiere. O sea, son cosas inertes, ¿no? Diferente al capital variable. El capital variable sí es fuente de plusvalía. El capital variable sí crea valor. Bien, muchachos. A ver, vamos a dejar de compartir para poder dar el examen. A ver, vamos a compartir tu examen, copiar. Ya está. Ya compartí su examen, chicos. 10 minutazos, ¿sí?
Bien, chicos. El promedio del aula fue de 7.4. ¿Ya? Vamos a compartir la PPT. Hay otros capitales, como es el caso del capital comercial. El capital comercial es un capital que se forma, obviamente, producto del comercio, ¿no? En el caso de los comerciantes, involucra pues el precio al cual compran el producto y luego al precio en el cual ellos lo venden. Entonces estaríamos hablando de una diferencia del precio de compra menos el precio de venta, ¿no? Entonces de ahí saldría su capital comercial. El caso del capital bancario es un capital que es fácil de entender porque es un capital que resulta de la diferencia de las dos tasas de interés, ¿no? La tasa de interés que ellos cobran, que se llama la tasa de interés activa, que es esta que ves acá, esa tasa de interés activa es la tasa que ellos cobran por los préstamos que hacen, menos la tasa de interés pasiva, que es la tasa que ellos pagan cuando hay depósitos en el banco. Entonces, esa diferencia, esas tasas de interés, es el famoso spread bancario o ganancia del banco, ¿no? Ah, ya, profesor, entendido, entendido. Entonces, a eso se llama capital bancario, ¿no? Ahora, hay otro capital que se llama el capital financiero, ¿no? Que resulta de la fusión del capital industrial con el capital bancario, ¿no? ¿No? El interés o rédito es el pago que se le da al dueño del factor capital. Pero, profesor García, una consulta, ¿cómo puede ser posible que se le pague interés al dueño del capital si usted claramente ha mencionado que el capital es un bien, es un objeto usado por las empresas para poder producir bienes y servicios? Claro, ¿no? O sea, nosotros hemos trabajado con el concepto del capital económico, ¿no? Ahora, y el interés, pues, es el precio del dinero, ¿no? Entonces, si la tasa de interés es el precio al dinero, ¿cómo es posible que el capital reciba interés? ¿Qué ocurre? Para poder explicar esto, esto se hace en base al costo de oportunidad. Cuando se habla de costo de oportunidad, estamos hablando del sacrificio, ¿no? El costo de oportunidad no es otra cosa que el sacrificio de la segunda opción. A eso se llama costo de oportunidad. Entonces, la persona tiene un dinero X y ese dinero X lo puede destinar a prestarlo y si lo presta, pues recibiría un dinero X, ¿no? Si lo presta, recibiría un dinero X en tasa de interés, ¿no? Y si lo destina a una actividad productiva, debería recibir su equivalente. Ah, entiendo, ¿no? Entonces, por la teoría del costo-oportunidad, si destinas el dinero a la compra de maquinarias, esas maquinarias te deben dar el equivalente a la tasa de interés que se te hubiera pagado si es que hubieras prestado ese dinero. ¿Está bien? Vayamos con las preguntas. Dice, la explicación acerca que el capital es de clase derivado.
Cuando decimos que es de clase derivado, significa que es una consecuencia de. Cuando dice que el capital es de clase derivado, significa que el capital deriva de la acción de la mano del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Dice, ya que se forma debido a la acción del hombre sobre la naturaleza. Como ejemplo, un horno en una panadería, el cual puede ser usado varias veces, eso es capital fijo, ¿no? Depreciándose, este término depreciar significa pérdida de valor, ¿no? Y el capital fijo se deprecia por el uso, ¿no? Es decir, está perdiendo valor poco a poco debido a su uso en el tiempo. El texto hace referencia a la teoría. Bueno, lo que está haciendo acá es hablar del capital fijo, ¿no? O sea, dice el capital, te dice por qué el capital es de clase derivada, ¿no? Porque es producto de la acción del hombre sobre la naturaleza, pero hace específicamente referencia al capital fijo. Aquella escuela económica que define al capital fijo es la escuela neoclásica, ¿no? Cuando hablamos de la escuela neoclásica, los neoclásicos tienen un criterio que es el criterio de la rotación. Entonces, la escuela neoclásica, en ese criterio de la rotación, dice que hay un capital fijo y otro capital llamado capital circulante. ¿Está muy bien? En cambio, la escuela socialista agarra el capital y lo divide en capital constante y el otro lo divide en capital variable. ¿Está bien? Dos. A ver, dice, el capital presenta diferentes tipos y definiciones dependiendo del ángulo con el cual se mire, es decir, que clasifique. Pero en todas ellas contribuye de alguna manera con la producción de bienes y servicios. De acuerdo con ello, indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el capital es correcta. A ver, dice acá, el capital fijo es el dinero usado. Falso. El capital fijo es una clasificación neoclásica que hace referencia exclusivamente a un bien, ¿no? Que es usado en varios procesos productivos que se van a gastar poco a poco, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces no es dinero. En la compra de maquinarias usadas en la producción, la cual se incorpora íntegramente al producto final la primera vez usada. Eso también es falso, porque esa segunda parte estaría haciendo referencia al capital circulante. Entonces la alternativa A está descartada. La B dice, el capital variable se encarga de crear valor. Ya, eso es cierto. El capital variable crea valor porque el capital variable sí es dinero destinado a comprar algo. En este caso es el salario destinado a comprar fuerza de trabajo, ¿no? Dice, ya que es fuente de plusvalía al apropiarse de parte del valor producido por el capital fijo. Ya, esta parte sí está mal, ¿no? Esta parte sí está mal, ¿ya?
Descartada. La C dice, dentro de una fábrica de autos podríamos encontrar al motor. Los asientos del timón del auto son un claro ejemplo de capital circulante. Eso es cierto, porque tanto el timón, ¿no? Como el motor, ¿no? Los asientos se van a incorporar completamente al producto final. 3. Toshiro Gastón es un destacado cocinero de comida que mezcla el sabor nacional con ingredientes internacionales. En su empresa implementó mesas, cocinas industriales, alquiló un local, compró arroz, pollo, pescado, etc. Entonces dice, usando cuál está sujeto al consumo de capital fijo. Este consumo de capital fijo se conoce con el nombre de depreciación. Entonces, ¿cuál es el que se deprecia? El que se deprecia es el capital fijo. Entonces tenemos que usar acá o marcar cuáles son los ejemplos de capital fijo. De la A está descartada. La B, mesas, sillas, pollo descartado. C, local, cocinas, mesas, sillas, todas se encajan. Alternativa C. 4. Dice, factor productivo asociado al desarrollo económico sostenible. Si hablamos de un desarrollo económico sostenible, estamos hablando del capital humano. ¿Por qué estamos hablando del capital humano? Porque el capital humano son los conocimientos, ¿no? Entonces, esos conocimientos es lo que va a permitir que la persona se pueda desarrollar, ¿no? 5. Dice, marque la alternativa que contenga proposiciones correctas respecto al capital. El capital circulante es aquel que ayuda a incorporar todo el capital fijo al producto final. No, pues a la inversa es. El capital circulante es aquel que resulta siendo fuente de plusvalía. No, el que es fuente de plusvalía es el capital variable. Según la rotación, el capital se divide en fijo y circulante, verdadero. Entonces la respuesta sería solo 3, ¿verdad? Solo 3. Ahora vamos a ver si hay preguntas hasta ahí. A ver, bien, muy bien, ahí veo que están respondiendo. Ya está. Chévere, muchachos. A ver.
Entonces, por acá decimos, el capital humano, cuando se habla de capital humano, se habla de conocimientos, se habla de habilidades, ¿no? A eso se llama el capital humano, ¿no? Ese capital humano aparece producto de la capacitación, de la educación, ¿no? Entonces, cuando hay capacitación, la persona se educa, ¿no? Se forma, el capital humano se incrementa, ¿no? Entonces, es muy importante eso, obviamente, ¿no? ¿No? Sociedades que contengan mayor capital humano son sociedades que se van a poder desarrollar más. ¿Está bien? Bien. A ver. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Alberto contrata a Juan en su empresa de preparación preuniversitaria en Lima. Juan, debido a su gran labor como docente, produce por hora un valor de 200 soles, por el cual solo recibió como pago 30 soles por hora de dictado. Juan no reclama ya que tiene un desconocimiento de cuánto realmente produce. Esto genera que Alberto, dueño de la academia, se lleve por hora 170 soles de dictado de todos sus profesores, lo cual le permite vacacionar por Europa mientras sus trabajadores generan riqueza para él. El dinero que le permite a Alberto llevar una vida cómoda es llamado, según la teoría planteada por los socialistas, es la famosa plusvalía, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser la plusvalía? La plusvalía viene a ser el tiempo de trabajo no remunerado, el tiempo de trabajo que es apropiado por el capitalista, ya que este es el dueño de los medios de producción. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Bien, chicos. Nos vemos el día sábado, ¿no? El día sábado nos vemos para poder realizar la clase de trabajo. ¿Sí? Un fuerte abrazo a todos ustedes, chicos. Muchas gracias.